nombre es Paola Silva Viveros, servidora. Tengo 24 años trabajando en la industria automotriz y pues hasta la fecha seguimos colaborando. También soy auditora de tercera parte en una casa certificadora. Y pues bueno, vamos a continuar, ingenieros. Y como bien les mencionó Diego, cualquier duda, ahora sí que la podemos realizar al final, porque aunque quise minimizar lo más que pude, no, la verdad es que este tema es bastante amplio y simplemente se van a tomar dos pequeñas, ahora sí que cosas que yo consideré que era como lo más importante, que en este caso es el CPK y el PPK, pero pues ustedes saben que el control estadístico es bastante amplio, solamente voy a tomar dos temas de todo esto y aún así me salieron casi 40 diapositivas, entonces no pude ya no quise, honestamente, ya no quise hacerlo más pequeño porque a mí me gusta pues obviamente dar calidad ante todo. Entonces vamos a empezar, ingenieros, bienvenidos nuevamente. Y bueno, vamos a empezar con las definiciones, ingenieros. ¿Qué es control? Control nos dice el manual de control estadístico, que es mantener la salida de un proceso dentro de ciertos límites. ¿Cómo se llaman estos límites, ingenieros? Acuérdense que se llaman límites de control superior y límites de control inferior. Y también tenemos los llamados límites de especificación superior y límites de especificación inferior. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia entre uno y otro? Acuérdense, los límites de especificación, ¿quién nos lo proporciona? Nos lo proporciona el cliente. Y los límites de control, ¿quién nos lo proporciona? Nosotros. Nosotros como organización. ¿Por qué? Porque es la única forma en poder dar un margen de cierta forma para poder nosotros, ahora sí que no llegar hasta los límites de especificación que el cliente nos proporciona y evitar que se salga de control precisamente nuestro producto o nuestro proceso. Entonces esa es la pequeña gran diferencia entre uno y el otro. Estadística. ¿Qué significa estadística? Es la ciencia que se ocupa de recopilar, organizar, representar, analizar u extraer y generalizar la información contenida en conjunto de datos. Entonces, incluso nosotros, acuérdense que vivimos en estadística todo el tiempo porque estamos hablando ahorita con lo del COVID, estamos hablando de estadística, cuando tenemos algún percance hablamos de estadística, entonces todo el tiempo estamos hablando de estadística y como bien nos lo dice aquí, son datos que recopilamos, ¿para qué? Para analizarlos. Proceso. ¿Qué es un proceso? Es la combinación de gente, equipo, materia prima, métodos y medio ambiente, los cuales trabajan al unísono. ¿Para qué? Pues para generar una salida. Y aquí les pongo un esquema muy representativo de lo que es un proceso, el cual pues ustedes ya vieron, está conjugado por lo que le llamaríamos las famosas 5 M's. ¿Qué son las 5 M's? Pues es el método, lo que es el medio ambiente, medición, maquinaria, materia prima o mano de obra. Entonces, ustedes saben que podemos estar interactuando entre uno y otro. ¿Para qué? Para saber qué es lo que está interactuando o qué es lo que está ejerciendo para sacar un producto, o, obviamente dentro de especificaciones. Entonces, una vez que ya entramos ahora sí en materia, ya vimos ahora sí que las bases con las definiciones básicas. Nos vamos ahora sí que, ¿qué es SPC o qué es control estadístico y para qué nos sirve? Pues es un conjunto de herramientas, ingenieros, la cual nos va a permitir ahora sí que el monitoreo del comportamiento del proceso a través del tiempo. ¿Para qué? Pues esto tiene el propósito de lograr una producción dentro de, ahora sí que especificaciones y con la menor variación posible. Entonces, ¿qué es? Ahora sí que yo siempre he dicho, la única forma de que tú sepas que realmente se está haciendo o no, pues es a través del tiempo. Si tú quieres realizar o obtener datos de una manera de un día para otro, la verdad es que no lo vas a poder lograr. No hay cómo te lleves tu tiempo para saber si está dentro de control o no. Entonces, dentro de la norma donde nos piden control estadístico, si ustedes conocen un poquito la norma IATF 16949, la versión 2016, que es la más actual, aquí nos lo piden varios puntos. ¿Cuál es el primer punto, ingeniero, donde nos pide control estadístico? Porque muchas de las veces pensamos
que el control estadístico pues no lo pide el cliente y no, esto ya está normado, ya no lo piden por norma, ya lo tenemos que realizar para poder nosotros controlar, como bien dijimos, nuestro proceso y ver si está dentro de control o no. ¿Dónde es el primer punto donde lo pide la norma? Es en el 911, que es el seguimiento y medición de los procesos de fabricación, y en el 9112, donde nos dice identificación de técnicas estadísticas. Y literal, ¿qué nos dice la norma? La organización debe, y acuérdense que todos los debes son obligatorios, determinar la utilización apropiada de técnicas estadísticas. La organización debe verificar que las técnicas estadísticas estén incluidas como parte del proceso de planificación avanzada de la calidad del producto o equivalente, y estén incluidas en el análisis del riesgo del diseño, tal como es el FMA cuando sea aplicable. El análisis de riesgo del proceso, tal como el FMA, y en el plan de control. Entonces aquí yo les puse en negrita las partes que yo considero importante, porque una nos dice apropiadas, o sea, ¿cómo sabemos que eso es, esa técnica que nosotros estemos utilizando? Porque obviamente el manual habla de varias técnicas, vuelvo a repetir, yo solamente voy a hablar de CPK y PPK en esta, ahora sí que en este webinar, pero realmente existen muchísimas técnicas. ¿Cómo sabemos cuáles? Obviamente pues tenemos que conocer primero un poquito de control estadístico, y en segunda tenemos que conocer muy bien nuestro proceso. Y obviamente que estas técnicas estén incluidas, como bien lo menciona la norma, como parte del proceso. O sea, no podemos estar trabajando sin saber si realmente estamos mejorando o no. ¿Cómo es que podemos saber si estamos dentro o no? Midiendo. Acuérdense que para poder mejorar tenemos que medir. Y lo que se mide, se mejora. Luego viene el otro punto, que es el 9113, aplicación de conceptos estadísticos. Y nos dice, los conceptos estadísticos tales como la variación, control, estabilidad, habilidad del proceso y sobreajuste deben ser entendidos y utilizados por los empleados involucrados en la obtención, análisis y gestión de los datos estadísticos. Algo muy importante de este punto, por los empleados. ¿Por qué por los empleados? ¿Quiénes generan o quiénes son los que están directamente pues dentro del proceso? Los operadores. Entonces muchas de las veces pensamos que el control estadístico lo hacemos los ingenieros de calidad, los ingenieros de proceso, los de manufactura, y no. Aquí nos dice la norma, deben, y volvemos a la parte de obligatoria, ser entendidos y utilizados por involucrados en la obtención de análisis y gestión. ¿Quiénes son los que están dentro de? Pues ahora sí que parece mentira, pero son tanto los auditores, los inspectores, los mismos operadores, porque ellos son los que están involucrados, ellos son los que están directamente dentro de la línea o del proceso de producción. Entonces, si ellos no lo entienden y ellos son los que lo llevan, y como dice aquí, no saben si están dentro, si ya se hizo un sobreajuste, si ya se hubo una variación, si ya hubo una tendencia. Entonces todo esto, pues ellos van a seguir trabajando, y realmente es cuando empezamos a tener lo que son los famosos desperdicios, y pues obviamente de ahí se conlleva lo que son los costos de no calidad. Y esto es lo que pues, eso es lo que tenemos que ir evitando. ¿Dónde se utiliza ahora sí que el SPC o lo que es el control estadístico? Pues bueno, aquí viene un poquito de historias que yo quise compartir para que ustedes conozcan desde dónde viene ahora sí que esta herramienta, esta ciencia, esta técnica. Y aquí nos dice que actualmente existe una gran cantidad de filosofías, técnicas y herramientas enfocadas al mejoramiento de la calidad de los productos que las empresas fabrican, y resulta difícil para los administradores decidir cuál de ellas implementar. En esta amplia gama de opciones se encuentra el control estadístico de procesos, lo que es SPC por sus siglas en inglés, el cual tuvo sus inicios en la década de los años 20 del siglo pasado. Imagínense, seguimos trabajando todavía con todas las gráficas que nos implementó así que el buen doctor Walter Shepard. ¿Por qué? Porque finalmente no lo hemos podido dominar tal cual, e incluso honestamente no lo saben llevar como debe de ser. Y obviamente él es el que encabezó estos estudios y el desarrollo de los métodos estadísticos.
Desafortunadamente, los pocos o muchas empresas a las cuales he tenido la oportunidad de asistir, lo que veo es que precisamente a veces lo llevan, pero lo mal llevan o lo mal analizan o lo malinterpretan y entonces, pues la verdad es que pues no les sirve de gran utilidad realizarlo. Entonces yo, la mayor recomendación es que pues realmente lo hagan como debe de ser para que les ayude a lo que es las áreas de mejora. Los métodos estadísticos de control de proceso aplican principios y técnicas estadísticas en todas las etapas, tanto de diseño, ingenieros, como lo que es fabricación y obviamente mantenimientos. Estos métodos estadísticos de control de calidad son muy diferentes de los métodos tradicionales y han hecho una gran contribución a la mejora de las empresas que se ocupan la producción en masa. Entonces, todo esto obviamente nos ayuda, vuelvo a repetir, ¿para qué? Para la mejora. La historia del control estadístico ya vimos que se remontan desde los años de 1920. ¿Y dónde inició o cómo inició? Inició en el Western Electric, que forma parte de los laboratorios Bell, donde precisamente aquí que elaboraba lo que es el doctor Walter Sheward. Y hoy lo empieza a observar precisamente el proceso y pues está reviendo que la fabricación de las piezas pues rara vez generan datos distribuidos normalmente. ¿Por qué? Porque sabemos, vamos a repetir, que trabajamos con ahora sí que diferentes... pues ahora sí que diferentes o contribuye diferentes variables. No todas las variables van a llegar, pues ahora sí que de cierta forma, de la misma forma como nosotros quisiéramos. Ustedes saben que pues estas variables son las que contribuyen finalmente a que el proceso no sea un proceso, ahora sí que como diríamos nosotros, en control. Entonces, todas estas variables pues nos dice que son inherentes al proceso, o sea, se llaman variables comunes, o tenemos lo que son las variables especiales. Y la ausencia o presencia de la variación especial determina si un proceso está dentro o fuera de control. Ahorita vamos a hablar sobre las variables en general. El control estadístico de procesos consiste esencialmente en medir las características de calidad de un producto. Entonces, acuérdense de las características. ¿Cuáles son esas características? Se llaman de dos formas. Acuérdense que les llamamos características especiales o críticas. ¿Y estas en dónde podemos obtener o cómo las podemos identificar? Fácil. Una, las podemos obtener desde el diseño o incluso los mismos clientes nos pueden proporcionar, ya sea en algún manual, en algún documento, ahora sí que incluso verbalmente, y yo siempre he dicho, ¿cómo lo podemos hacer? Una característica verbal que nos diga el cliente, oye, cuídame esta parte de aquí, ¿cómo la podemos dar o realizar de alguna forma formal? Pues pues ahora sí que mandando un correo, algún escrito, algún documento donde digamos, oye, ¿te acuerdas que viniste a la línea y nos dijiste que cuidáramos esto porque para ti es algo crítico? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? No, pues que sí. Ah, bueno, pues entonces ya tengo algo formal. Entonces, y tenemos que compararlas con otras especificaciones de fabricación o el cliente. Y cuando existen disconformidades, realizar las acciones correctivas necesarias para que éstas no se vuelvan a presentar. ¿Sí? Entonces, todo esto es como nosotros podemos verificar un proceso de producción se caracteriza por involucrar, ya habíamos dicho de las M's, que es la maquinaria, materia prima, los métodos, mano de obra y medio ambiente, e incluso lo que es una medición. En cualquier proceso de fabricación va a existir un cierto grado de variabilidad, que ya estuvimos ahorita viendo, entre un producto y otro, que no se puede eliminar completamente debido a los factores anteriormente mencionados en el proceso y que obviamente en general no son constantes. Ahora sí que vamos a tener que estar midiendo, por eso tenemos que irlo midiendo. ¿Para qué? Para saber en qué momento se pudieron haber salido y ver qué es lo que podemos hacer. Porque muchas de las veces, vuelvo a repetir, sí se llevan gráficos, sí se llevan XR, se llevan a lo mejor un método de rangos, pero ya cuando vemos, ya estuvo corriendo, la gente lo estuvo haciendo. ¿Por qué? Porque no lo lleva nadie bien, la gente no lo entiende, hay ingenieros que a lo mejor no se dan cuenta y pues ya dejaron,
y al final es cuando ya nos estamos dando cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta, ingenieros? O una de dos, o por un reclamo del cliente o porque a la hora que hicieron la liberación ya del producto o del proceso, me refiero ya para casi embarque, es cuando se dieron cuenta, pero mientras ya tuvimos ahí un lote fabricado con fuera de especificación. Un ejemplo de ello es la variación en los suministros, desgaste de herramientas y equipos o operarios nuevos o con poco entrenamiento. O sea, también esto puede ser una variable que pues, nos puede ejercer no tener un proceso en control. Y se conoce como variación natural a la producida por innumerables pequeñas causas no asignables, comunes, aleatorias, que son tan ligeras que no pueden considerarse individualmente como razón única de una desviación del proceso. Son de naturaleza aleatoria y como dependen del azar, se pueden realizar sus estudios por métodos estadísticos. Por otra parte, se denomina variación accidental a la producida por causas asignables, especiales o atribuibles. O sea, es decir, las que podemos investigar hasta dar con la razón específica que las produce y que además suelen ocasionar desviaciones relativamente grandes en el resultado del proceso. Entonces, ¿qué hablamos, ingenieros? Ya hablamos de lo que es, qué significa SPC, para qué nos sirve, cómo inició o quién nos lo impuso, que finalmente es algo que han descubierto para que precisamente evitemos o conozcamos cuáles son las variables. Y hablamos de dos cosas especiales, de dos conceptos, variables especiales y variables comunes. Y entonces vamos al siguiente tema que es qué es variabilidad y cómo nos está afectando esta variabilidad. Y volvemos a retomar, ingenieros, ¿qué dijimos que era proceso? Es una combinación de varias variables, las cuales pues trabajan en conjunto, ¿para qué? Para producir una salida. ¿Y qué es la variabilidad? Pues es la diferencia que existe entre una pieza u otra a la salida de un proceso de producción. Eso es variabilidad. ¿Por qué? Porque como todo esto está, ahora sí que trabajando en conjunto, pues obviamente que como antes, como lo mencionamos, la gente no va a tener el mismo expertise, a lo mejor el método, aunque le pongamos a la gente un método por escrito, una ayuda visual, una instrucción de trabajo, ustedes saben que al final terminan haciendo como a ellos les gusta. El medio ambiente igual puede llegar también a modificar nuestro proceso y la materia prima también sabemos que va a llegar siempre con especificaciones, pues ahora sí que, y por eso existen las tolerancias, porque finalmente va a llegar a lo mejor dentro, pero con ciertas tolerancias. La maquinaria, pues ya sabemos que muchas también igual no siempre se les va a dar sus mantenimientos tanto preventivo como preventivo, y entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Pues eso, que puede llegar a fallar, como decía ahí, desgaste de los herramientales, ajustes, incluso, pues yo les puedo decir que hasta incluso el hacer un mal TPM, que son los mantenimientos productivos total que los chicos realizan, los mismos operadores en ese momento también pueden llegar a realizar variables y no se diga la parte de la medición. Si nosotros no sabemos medir correctamente, incluso con vernier o micrómetro, obviamente va a haber una variabilidad. Entonces, todos estos factores son los que podemos encontrar en un proceso de producción y esos son los que tenemos que ir midiendo. Y vienen ya las cosas comunes, acuérdense que lo hablamos. ¿Qué es una causa común, hijos? ¿O qué nos dice? Pues lo que nos dice que son las que provocan del 85 al 95% la variabilidad de un proceso. Y estas obviamente vienen de varias o diversas fuentes que son las que hemos estado mencionando, y siempre van a encontrar pues presentes. Es algo, ahora sí que una variable común, ingenieros, es aquella que ustedes incluso ya conocen, como cuál podría ser una variable común. Pues digo, voy a mencionar algunos ejemplos. Precisamente lo que es la maquinaria, algún ajuste de maquinaria,
¿Qué otra variable podría ser común? Ah, pues el expertise de los operadores, la forma de medición, el método, la forma de inspección. Eso es común porque finalmente ya conocemos a nuestra gente, ya conocemos a nuestra maquinaria. Entonces nos dice también aquí que son estables de cierta forma y predecibles y se pueden corregir, como nos dice también aquí, a veces por la alta administración o la alta dirección. ¿Por qué se pueden corregir nada más en la alta dirección o la... ¿Por qué? Porque muchas de las veces, si nosotros solicitamos, a ver, perdón, ingenieros, es que alguien me está comentando que no se escucha bien. ¿Se escucha bien o no? A ver, díganme, por favor, alguien de ustedes. Si Sí, me es está... posible que muchas veces sea el internet de la persona que él tenga problemas, pero aquí yo sí no he tenido ninguna, ahora sí, variación en cuanto al audio. Hablando de variaciones, pero yo sí lo he escuchado constante y claro, pero sí muchas veces es por el audio de la persona que tiene la variación. Ok, Concuerdo con el bueno. ingeniero. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar, ingenieros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué son, me quedé en esta, por qué son corregibles únicamente por la alta? Porque muchas de las veces, acuérdense, ingenieros, que si nosotros tenemos la variabilidad en un herramental, a quién se lo solicitamos? Pues obviamente a nuestro gerente. Oye, mira, ya descubrimos que no están saliendo las piezas de acuerdo a especificación. ¿Por qué? Porque ya tenemos desgaste del herramental, de troquel, de la máquina de inyección, de lo que ustedes consideren. Entonces, ¿sabes qué? Pensamos, obviamente, pues, tenemos que comprarlo o cambiarlo o repararlo, lo que ustedes consideren en ese momento adecuado. Y entonces, ¿quién es el que nos va a dar la pauta? Pues la alta dirección. Pero vuelvo a repetir, ingenieros, son causas comunes que ya estamos conociendo. ¿Quién nos lo va a dar? Pues un experto técnico, el ajustador, incluso uno mismo ya conoce, pues como dicen, ya conocemos nuestras máquinas, el mismo operador nos los puede decir. Entonces son causas que conocemos. Entonces esa es la pequeña gran diferencia de las causas comunes con las causas especiales. ¿Qué es una causa especial? Ahora, ¿qué es una causa especial, ingenieros? La causa especial nos dice que podemos conocerla entre el 5 al 15% de variabilidad y son debido a un factor que se desliza dentro del proceso, o sea, no están dentro del proceso, simplemente se mete y entonces no podemos saber en ese momento si en ese momento se metió, cambió, qué se modificó, qué lo provocó. Entonces, obviamente por eso se le llama especial. Y estas variables especiales, obviamente son las que causan incluso ahora sí que mayor interrogación. ¿Por qué? Porque no las conocemos. Esa es la verdad. Un ejemplo de una variable especial podría ser una bajada o subida de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque en ese momento a lo mejor llegó más fuerte y pues nos dio un voltaje mayor al que nosotros teníamos y eso podría ser una causa especial. ¿Cuál otra? Pues el aire. También acuérdense que hay máquinas neumáticas y que en ese momento a lo mejor hubo también un desplazamiento de una mayor cantidad de aire y entonces igual hizo que en lugar de que la pieza inyectara bien, pues inyectó mal y entonces ya tenemos ahí un rechupe o algo. ¿Qué otra cosa también podría ser, ingeniero? Una, ahora sí que a lo mejor un apagón de luz, entonces que llega, pues ya si estábamos troqueando una pieza, pues ahí ya el troquel se quedó a la mitad o embutido, ya también ya no lo embutió como tenía que ser. Y obviamente esas causas especiales no las estamos considerando porque no sabemos en qué momento puedan llegar a suceder. Entonces, estas son las dos importantes variables que ustedes deben de conocer, ingeniero, las causas comunes y las causas especiales. Ahora sí que tenemos que saber exactamente, como me dice Edgar, contaminación. Igual, a lo mejor nosotros no sabemos en qué momento se coló ahí algo y pues ahora sí que nosotros liberamos nuestra materia prima normalmente como vienen dentro de esas especificaciones, pero no sabemos si venga ahora sí que contaminada o no. Entonces todo eso se le llama variable especial. ¿Por qué? Porque obviamente no sabemos, como dice aquí, en qué momento pudo haber cambiado. Entonces, es por eso que es importante, ingenieros, que ustedes tomen en cuenta estas dos variables. Entonces,
Si las causas especiales están presentes, además de las comunes que ya estuvimos hablando, imagínense todo esto, ingeniero, pues obviamente la salida de este proceso no es estable. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, pueden ustedes controlar unas, pero más bien no saben en qué momento van a entrar las otras. Entonces, lo único que nos queda es, vuelvo a repetir, medir, 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 para ver qué es lo que puede llegar a suceder. Ahora sí que, exacto, como me dice aquí uno de sus compañeros, me dice, mejorar las causas comunes con Six Sigma y las especiales con agua bendita. ¿Por qué? Porque obviamente, pues no sabemos en qué momento se van a presentar, y esto puede llegar a ejercer, pues ahora sí que algo que nos va a hacer que nuestro proceso se salga de control y exista la famosa variabilidad dentro de nuestras piezas. Entonces, por eso es importante, ingenieros, vuelvo a repetir, que midan, que midan. Acuérdense, vuelvo a repetir, ingenieros, cuando mides, controlas, y cuando controlas, mejoras. O sea, no hay de otra, ingenieros. Yo no he aprendido de otra forma a mejorar un proceso más que midiendo. Y luego nos dice, si las causas comunes de variación están presentes, la salida de un proceso forma una distribución que es estable sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque ya quedamos, ¿por qué tenemos? Ahora sí que un proceso de producción puede durar 8 horas, 16 horas, 24 horas, y ustedes lo saben que incluso de un turno a otro, pues tenemos variabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente no son los mismos operadores, no es la misma medición, no es lo mismo todo. Y entonces, pero si todos estos factores los tuviéramos bien medidos, ¿qué pasa? Pues tenemos lo que es un proceso de cierta forma en control o estable. Y a esto se le llama, obviamente, pues se le llama estado de control estadístico, o simplemente está dentro de control. Y aquí les puse una pequeña imagen de una campana de Gauss, donde precisamente está que en control. Entonces, obviamente todos quisiéramos ver esto, ingenieros, dentro de nuestro proceso, porque pues es lo ideal, vamos a llamarle así, porque está dentro de nuestros límites, tanto de especificación como de control, pero desafortunadamente no es así. Eso es en el mundo de lo ideal. Ahora sí que en el mundo estamos todos. Y entonces ahora sí, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de lo que hemos visto antes de entrar a lo que es el CPK y el PPK, ingenieros. Ahí vi algunos chats, déjenme los reviso. Ay, perdónenme, ingenieros, ¿por qué revisar el chat? Igual, no sé si gusten abrir sus micrófonos, es mucho más fácil porque luego se van recorriendo las conversaciones hasta arriba, entonces igual, no sé si gusten activar sus micrófonos, si no, de todas maneras, como les comentaba al principio, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Aquí, Calidad Abesa me está preguntando, ¿cómo identifico si hago correctamente el SPC? Es como un análisis de Chicago. Exactamente, volvemos a lo mismo. Tendrías que conocer todos tus factores de variabilidad, que cuáles quedamos que eran ingenieros. Acuérdense, vuelvo a repetir, utilicen el método de las 5 M's. ¿Cuáles son las 5 M's, ingenieros? Quedamos que es medio ambiente, medición, método, mano de obra, materia prima, y una más, ¿cuál sería? Medio ambiente, lo que es materiales. Entonces, siempre tenemos que hacer una lluvia de ideas, ir escarbando en estos 5 o 6 M's. Se llama método de 5 M's porque acuérdense que podemos estar conjugando entre una y otra, y obviamente no siempre, si están presentes todas, pues entonces son las 6, pero si no, por lo general siempre se trabajan sobre de 5. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a ver mano de obra, por ejemplo, lo que hacíamos hace un rato. ¿El operador es nuevo? No, pues sí o que no. Oye, ¿están bien entrenados? Para eso acuérdense que tenemos indicadores, ingenieros. Todo debe estar medido, vuelvo a repetir. ¿Cuál es un indicador para saber si el operador está? Pues ya sabemos que es lo que es la habilidad, o lo que le llaman matriz de habilidades. Y nosotros tenemos que conocer si esa persona pues realmente sea competente para poder realizar su trabajo. Materia prima, ¿qué es lo que debemos de tener como un indicador? Pues las liberaciones, si está dentro de especificaciones o no. Medio ambiente, tenemos que conocer si nuestra maquinaria, si nuestro herramental tiene alguno, porque acuérdense que el acero se expande y se contrae de acuerdo a lo que es el medio ambiente. Una máquina de inyección, aunque ustedes no lo crean, pero si están dentro de ese proceso,
varía mucho si son las 6 de la mañana, a si son las 12 del día, a si son las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ajuste de parámetros. ¿Por qué? Porque el medio ambiente sí recae mucho en este tipo de procesos. Entonces, ¿qué otra? Por eso es que el medio ambiente es importante y se tiene que medir. ¿Qué otro? Dijimos, lo que es el material, pues, perdón, lo que es la medición. Muchas de las veces, y perdónenme, ingenieros, pero muchas de las veces no sabemos incluso tomar un vernier. Entonces, si yo lo tomo para liberar una primera pieza o un proceso, pero llega otra persona y él lo toma de otro lado y llega otra persona y lo toma de otro, entonces obviamente va a haber variabilidad de ¿qué? De medición. Entonces por eso volvemos a repetir, tendríamos que irnos otra vez a verificar lo que es la habilidad tanto del operador como incluso hasta de nosotros para ver si lo que estamos midiendo está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Exactamente, Adriana, es dentro del MSA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un conjunto, vuelvo a repetir, de análisis para ver todos los factores que están dentro de, que ya dijimos que son 5 o 6, y ver si lo estamos haciendo. Y entonces, alguno de estos va a tener que saltar, y ahí es donde vamos a poner que realizar un buen estudio de análisis de causas raíces para poder tomar o considerar qué es lo que yo necesito. Entonces, el manual de SPC, digo, ya hablando en el curso que sería el completo, ahí es donde les decimos, mira, para esto necesitas esto, para esto necesitas esto. Ahorita, pues, digo, obviamente es una embarrada, es ahora sí que una introducción, como bien lo mencionamos desde un inicio, a que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque es una herramienta, vuelvo a repetir, ingenieros, en todos los, ahora sí que en todo el tiempo que he trabajado dentro de la industria y he estado en diferentes industrias, he estado desde lo que es inyección de plástico, incluso industria alimenticia, he estado en ensamble, he estado en lo que es soldadura, he estado en la parte de lo que es inyección de aluminio, en fundición de acero. Entonces, bueno, les puedo decir que en todo este proceso que he estado, pues obviamente lo único que nos ha salvado o nos ha podido ayudar es el control estadístico. ¿Por qué? Porque cada uno conlleva ahora sí que un análisis para poder llegar y considerar la mejor herramienta para poder medirnos. Entonces, si ya no hay más dudas, ingenieros, como dijo Diego, si quieren pueden abrir su micrófono y si no, para continuar con CPK y PPK, porque también aquí nos vamos a llevar otro ratito. Ok, seguimos, dice Víctor. Muy bien, Víctor. Entonces vamos a continuar, ingenieros. El CPK. ¿Qué es el CPK? Entonces, ustedes muchas de las veces nos dicen, no sé si han escuchado que dicen, tenemos que hacer un estudio de CPK, tenemos que hacer un estudio de PPK. Entonces, ¿qué es un CPK? Pues simple y sencillamente es un índice de capabilidad. Este se utiliza para qué, ingenieros, para comprobar la calidad de un proceso, admitiendo algunos límites dentro de las mismas especificaciones y siempre conjuntamente con el CP. Y me van a decir ustedes, bueno, ¿y qué es el CP? Pues el CP es el valor del resultado de la diferencia entre el límite de especificación, y acuérdense lo que les dije, ingenieros, desde un inicio, que es un límite de especificación. Acuérdense, el límite de especificación te lo proporciona ¿quién, ingenieros? Tu cliente. El cliente te lo va a proporcionar. ¿Y qué es un límite de control? El límite de control lo ponen ustedes como organización, ¿sí? Entonces, el límite de especificación, por lo general, lo ponemos nosotros de esta forma, ingenieros. Déjenme saco mi lapicito para subrayar. Aquí está. Ahí está. Y el límite de especificación superior de esta forma, ¿no? Aquí me falló porque el límite de especificación es una S. Ahí me falló, perdonen, ingenieros, pero es una S. Dividido por un sigma de las desviaciones, el proceso se considera como dentro de especificación si el índice CP es mayor o igual a 1,33. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y de dónde salen 1,33? Ya vienen, ingenieros, ya está eso más que estudiado, ya está de cierta forma determinado, ya no lo tienen ustedes que calcular. Entonces ya también no, ahora es que les voy a hacer bien honesta, no se rompan la cabeza, ingenieros, ya el hilo negro ya está inventado, ya nomás solamente retómelo y mídanlo. Entonces, ¿qué dijimos que es el CPK? Ya dijimos, también es un valor que caracteriza la relación entre la media del proceso y su distancia al límite de especificación.
por el cual el proceso dará un resultado menos correcto. Es el índice utilizado para saber si el proceso se ajusta a las tolerancias, es decir, si la media natural del proceso se encuentra centrada o no con relación al valor nominal del mismo. Y se considera que el proceso está dentro del CPK si el índice CPK es mayor o igual a ¿qué? A 1,33. Exactamente, Daniel, es una constante. Entonces, ya vuelvo a repetir, ya no lo tienen que descubrir, ni calcular, ni nada. Esto ya es una constante que bien lo mencionó uno de sus compañeros, ya viene incluso dentro de Six Sigma, y ya ahora sí que ya no la tenemos que cargar tanto. Y entonces paramos el CPK en general, pues bueno, si nos fijamos en la formulación del CP, nos vamos a dar cuenta que en realidad no se toma en cuenta dónde la distribución está o podría estar en cualquier sitio. Al contrario, el CPK toma en cuenta la ubicación del centro de la distribución, así si los valores conseguidos en CP y el CPK son idénticos o por lo menos con valores muy cercanos. Ya sabemos que la distribución está centrada, como en la campana de Gauss que les mostré hace un poco, obviamente de estos límites de especificación. Eso es exactamente lo que suele buscar para muchos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en pocas palabras? Ingenieros, déjenme, permítame tantito, voy a sacar mi pulso de maraquera para que yo se los pueda graficar. Entonces, ya dijimos que tenemos una campana de Gauss, ¿y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando esto, el centro de mis límites. Aquí tenemos mis límites, ¿de qué dijimos, ingenieros? De especificación. ¿Quiénes dijimos que nos daban estos límites de especificación? También tenemos nuestros límites de control, y estos, ¿quién nos lo da? Nosotros. Permítanme tantito. Y entonces aquí tenemos, ¿qué dijimos? Límite de especificación superior. Y tenemos también nuestro límite de especificación inferior. Y aquí tenemos, ¿qué dijimos, ingenieros? Límite de control. Límite de control inferior. En el otro que tenemos, límite de control superior. ¿Y esto quién nos lo va a dar? Vuelvo a repetir, ingenieros. Los límites de especificación siempre te los va a dar el cliente. Te va a decir, pues yo quiero que esté, ¿cómo dijimos que era? Sobre tolerancias, ingenieros. ¿Y sobre qué dijimos que era? Lo dijimos desde un inicio. Sobre, de acuerdo a las tolerancias que nos pidan sobre las piezas, ingenieros. ¿Cómo yo voy a saber si a mí me están pidiendo un diámetro, que el diámetro que se yo esté troquelando o estampado sea de 20 más menos 0.002 milímetros? Entonces, eso es lo que voy a medir, ingenieros, la tolerancia. La tolerancia me está diciendo que es más menos que 0.002 milímetros. Entonces, a la hora que yo vaya a liberar, ¿por qué? Porque a lo mejor ese diámetro es importante porque va en una parte ensamblada, y por eso es que el cliente me está pidiendo que yo controle ese diámetro, ¿sí? De acuerdo a esas tolerancias. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero meter en control, ingenieros? La tolerancia de ese diámetro que me está... ¿Y dónde lo vamos a ver, ingenieros? En los diseños. En los diseños, acuérdense que muchas de las veces vamos a ver ahí las tolerancias de una forma marcada. ¿Cómo la vamos a ver, ingenieros, marcada? Fácil. Ustedes van a ver ahí en sus diseños algunas que van a venir como CC, SC, incluso pueden llegar a ver hasta símbolos, hay una delta invertida, o pueden ver alguna, por ejemplo, Volkswagen utiliza la D, a lo mejor ustedes pueden llegar a ver, Bosch utiliza como si fuera como un reloj de tiempo, ZF también, o sea, cada uno de los, tanto de las OEMs como de los Tier 1 tiene su propia identificación, y en el mismo diseño te dice que las características críticas o especiales las están identificadas de cierta forma. Entonces, esas son las que ustedes van a meter en control, ingenieros. ¿Y cuál dijimos? Dos.
las características críticas que te pide el cliente y las características que ustedes consideren que sean críticas para su proceso, ingenieros. A lo que me refiero es que el cliente, muchas de las veces yo me he encontrado, ingeniero, que me dicen cuando voy a auditar, les pregunto, ¿no tienes control estadístico? ¿Y qué me dicen? No, porque el cliente no me ha dado ninguna característica crítica dentro del diseño. Ok, me enseñan el diseño del cliente, yo lo veo y es correcto, es cierto, no tiene ninguna característica crítica dentro del diseño y es válido. Pero entonces ustedes, ¿cuáles son sus características críticas del proceso? Y ya me dicen, ah, no, pues para mí es crítico, por ejemplo, pues la altura de este chaflán o la rebaba. Y entonces yo les pregunto, ¿y entonces dónde está tu control estadístico? De lo que tú mismo me estás comentando, ingeniero. Y entonces me dicen, "Ah, entonces, pero sí, pero no son del cliente". No, pero volvemos a lo mismo, ingeniero. A veces el cliente no te las pide, pero tú tienes, porque son las que tú tienes que medir para que tu proceso esté dentro de especificación. Entonces, no se les olvide, ingeniero, existen dos requisitos, tanto las del cliente como las de ustedes. Y ahí vienen, dentro de esas dos, también vienen otras dos. ¿Cuáles son las que dijimos? Características especiales y características comunes. Entonces ya se dieron cuenta, o sea, no es nada más medir las que el cliente te pide, también tienes que medir y controlar las que tú tengas dentro de esas especificaciones. Exactamente, como dice lo que me está comentando Adriana, algunas características ya son internas y esas las tienes que conocer. Por eso una de las cosas importantes, ingenieros, es que tenemos que conocer muy bien el proceso en donde estamos trabajando. Por eso, vuelvo a repetir, por eso es importante que hagamos el análisis de las M's para saber qué es, porque nos pueden llegar a decir, incluso nos lo puede llegar a decir mantenimiento o el mismo ajustador o el mismo técnico, incluso el mismo, oye, yo he notado que tenemos variabilidad de las 6 de la mañana a las 11 porque hace mucho calor y entonces sale rara la pieza o sale con ciertas propiedades que no son las que... Entonces ahí es donde nosotros tenemos que controlar eso, pero eso es nosotros, o sea, es inherente a nuestro proceso y esas son las que tendríamos que medir y controlar, ¿sí? Entonces, regresándome a lo que es el CP y el CP, ¿qué es lo que nos mide el CP? Lo que nos queremos es ver si esto cae dentro de nuestro centro o ver si está lo más cercanamente posible. Entonces, entre el CP y el CPK tiene que haber precisamente, como dice aquí, una cierta igualdad entre uno y otro para ver si nuestra distribución está prácticamente centrada o no, o qué tanto está lejana de nuestros límites que nosotros mismos estamos colocando de acuerdo a lo que nosotros conocemos o a lo que nos está solicitando el cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros, voy a sacar nuevamente mi lapicito, ingeniero, permítame, nomás que con otro color. Si nosotros tenemos esta misma campana, pero, ay, dije que con otro color ya me dio otra cosa. Permítame, ingeniero, aquí está. Si nosotros nuestra campana la tendríamos más hacia acá, ¿qué es lo que nos está pasando, ingenieros? ¿Qué es lo que nos podría estar pasando? Sí, a lo mejor ustedes me van a decir, oye, pues no, todavía no llega a los límites de control, ni tampoco a los no, pero se está acercando. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder, ingeniero? Que tarde o temprano esto se va a ir hacia afuera de tu límite de control y va a llegar a este margen que es tu límite de especificación y entonces es más difícil que, o más probable que no lo puedas meter o viceversa. Déjenme cambio de color, ingenieros, otra vez. O viceversa, esta campana la vamos a tener hacia acá y entonces, ¿qué va a suceder también? Igual, no la vamos a estar hacia... ¿Qué significa, ingenieros? Que a lo mejor aquí nos estamos, digo, traduciéndolo en números, nos estamos acercando aquí a nuestra tolerancia mayor y aquí nos estamos yendo hacia la tolerancia menor. ¿Y qué es lo que va a suceder? Obviamente que nuestras piezas, una de dos, o les está faltando material, o les está sobrando material, o lo estamos sacando más bajo, o más alto, o más chico, o más grande, y entonces la idea, ingenieros,
que nosotros queremos y por eso nos dan tolerancias es que esté ¿qué? Dentro lo más centradamente posible. Que nuestras piezas estén lo más centradamente posible. Y entonces, como no podemos tener al operador o no podemos tener a los operadores todo el tiempo midiendo, ¿cómo se realiza aleatoriamente? O cada determinado tiempo, por eso dice el manual, es a través del tiempo. Cada media hora tomamos una pieza, medimos lo que es nuestra rebaba y anotamos. Si está dentro de esa tolerancia que nos está pidiendo el diseño o nosotros, entonces sabemos que está dentro de y la dejamos correr hasta dentro de otra media hora, tomamos otra pieza aleatoriamente y volvemos a revisar la altura de la rebaba. Si vemos que continúa, entonces va a llegar un momento en que, ya se salió, y ahí es donde tenemos que parar o rever qué es lo que pudo haber afectado. Pudo haber sido, vuelvo a repetir, una variación común o pudo haber sido una variación especial. ¿Cómo sabemos si es una cosa u otra? Ingenieros, vuelvo a repetir, tendríamos que hacer el análisis de las M's. ¿Por qué? Porque si es una bajada o es un voltaje mayor, pues no te vas a dar cuenta porque en ese momento no lo estás midiendo, no lo estás controlando, no estás revisando con un voltímetro, pues a ver si se subió o se bajó. Pero entonces volvemos a lo mismo, vas a ir con el operador, oye, ¿algo le moviste? No. Pues ves y revisas la matriz de habilidades del operador y ves que es una persona calificada, ves y revisas el material, está dentro de spec, vas y revisas la máquina y pues está dentro. Entonces, ¿qué es lo más probable que pudo haber pasado, ingeniero? Pues a lo mejor un voltaje, que en ese momento bajó, subió y eso fue lo que te proporcionó. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahí volvemos. ¿Cuál sería tu acción correctiva si fuera algo así, ingenieros? Pues simplemente, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro, o vas a tener que volver a correr, vamos a revisar y en lugar de hacerlo cada media hora, vamos a bajar a una frecuencia a lo mejor de cada 15 minutos, pero solamente durante 2 horas. ¿Para qué? Podemos repetir para ver si se está comportando igual. Si vemos que en esas 2 horas se está comportando bien, entonces volvemos a pasar a la media hora que teníamos o a la hora. Y ya ahí es donde podemos determinar que fue una causa especial, o sea que a lo mejor ahí llegó una corriente más fuerte y obviamente hizo que se desajustara la pieza, la máquina, y pues eso fue lo que nos provocó, ese fue el resultado de la acción. Acuérdense que toda acción tiene una reacción y esa fue. Entonces, ya no nos vamos a preocupar porque ya descartamos todas las variables comunes y entonces ahí es donde supimos que fue una variable especial. Pero pregunto yo, ingeniero, ¿quién de ustedes se detiene a realizar todo ese análisis? ¿O cuántas veces lo han realizado? No me contesten, ingeniero. Y entonces hablamos que el CPK no incluye un valor objetivo, ya que otros estudios de capabilidad que podrían ser utilizados para esto. Por ejemplo, entre otros estudios tenemos también el CPM, que ese es otro estudio, ingenieros. Y lo único que hacemos el CPK es comprobar que la distribución esté centrada en relación con los límites de espectro, que ya les di la explicación gráficamente. Sin embargo, estos estudios ya información en un solo valor. Para utilizar correctamente el índice CPK se deben considerar. No se trata de un control estadístico, porque si no, ¿cómo vamos a ver si este medio y la desviación estándar usados en la fórmula son útiles? El medio y la desviación pueden ser valores inestables si el proceso no es estable. No hay manera de demostrar si es capable y está dentro de los límites de las especificaciones. Entonces, ¿cuál es la única? Vuelvo a repetir, ingenieros. Vuelvo a repetir. Analizar las causas, todas tus variables para poder saber si está dentro o no. Recuerden, cuando se les indica un índice de CPK, siempre tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿Es una distribución normal? ¿El proceso es estable? ¿Cuántos puntos de datos se utilizaron para el estudio? Lo que nos dice el manual de control estadístico, ingenieros, que lo mínimo que tenemos que utilizar para saber si un estudio es confiable o no son 125 datos. Entonces, 125 datos, ustedes a lo mejor hay industrias que lo pueden sacar incluso en 15 minutos y ahora, pero obviamente hay otras que no. ¿Por qué? Porque pues el mismo proceso es tan lento
a lo mejor me van a decir, no, pues 125 datos es todo un turno, o es un día, o es 2 días, ¿no? Vuelvo a repetir, dependiendo del proceso. Pero el proceso te dice que como mínimo tienes que tener 120. ¿Cómo se sabe si el proceso es estable? Un proceso es estable si no contiene ninguna variación por causas especiales. Yo les explicaba. Si ustedes a la hora que estén realizando su análisis de las CMS ingenieros, ahí se van a dar cuenta, pues es que el chavo es nuevo y apenas está buscando, o resulta que el herramental ya se está desgastando. Entonces, empezar a sacar, entonces, siempre y cuando ustedes vean que están las causas comunes controladas, ingenieros, ¿qué dijimos? Pero ¿cómo voy a saber si tuve una causa? Pues obviamente voy discerniendo y revisando todas esas. Y ahora sí me ven, ingenieros, ¿me escuchan? Sí, yo sí lo escucho y ya Bueno, veo la presentación. ya, gracias, Diego. Perdón, pero fue una variable especial, y no sé si es en internet porque no estoy conectada más que yo. Entonces yo creo que sí, también tuve ahí un problema. ¿En dónde me quedé, ingenieros, por favor? No supe en dónde me quedé. Exacto, Carlos, es un ejemplo práctico. Ingenieros, ¿en dónde me quedé para retomarlo? Bueno, si no voy a iniciar con slide. Entonces nos dicen, Estábamos recuerden. platicando sobre que el manual. Ok, que en el manual gracias. nos indicaba 125 muestras. Ok, muchas gracias, Inge. Entonces, para poder nosotros determinar, nos dice el manual que lo mínimo que tenemos que tener 25 datos, ingenieros, lo mínimo, pero obviamente ustedes pueden tomar más. O sea, ahora sí que ahí sí depende de cada uno, pero lo que te dice el manual es que mínimo 25 datos, que yo les comentaba que esos datos igual hay empresas o hay organizaciones que lo pueden sacar en media hora, lo pueden sacar en un turno, lo pueden dependiendo del proceso, ¿no? Entonces, pero lo mínimo son esos, 125 datos. Entonces, lo que aquí en el CPK nos dice que usted siempre tiene que hacerse las siguientes cuestiones, ingenieros, o si el proceso es estable, cuántos puntos de datos se utilizaron para el estudio, que es lo que estábamos hablando de los, y cómo sabemos si el proceso es estable o no. Pues ya estábamos diciendo que un proceso es estable si no contiene ninguna variación de causas especiales, y eso también. ¿Cómo sé que es una causa especial o una causa común? Siempre y cuando analicen sus CMS, ingenieros. Si ustedes dicen, no, pues mire, estuvo bien mano de obra, las CMS estuvieron dentro, pues ya descartamos que fue una causa especial, como lo que me pasó ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces ya ahí, pues es cuando podemos decir, híjole, pues a lo mejor hubo una corriente o un aire o a lo mejor la misma, no sé, hubo un movimiento que pues causó esto, entonces obviamente es una causa especial. Pero si ustedes saben o determinan por medio del análisis que fue a lo mejor que la fuera de especificación, porque miren, a mí algo que me llegó a suceder incluso en un rollo de acero dentro de los troqueles o de las piezas troqueladas, es que el mismo rollo de lo que es espesor, o sea, ustedes pueden decir, oye, pero pues ¿cómo? Pues es que ya me explicaron que cuando generan el rollo, obviamente pasan por una serie de rodillos y esos rodillos muchas de las veces se desajustan. Entonces, a la hora que está pasando el rollo en caliente, porque pues ustedes muchos saben que por ejemplo existe el cold roll o el hot roll, que es acero en caliente o frío, está el proceso y entonces lo que pasa es que a veces los mismos rollos pueden bajarse o subirse y entonces parece mentira, pero aunque sea el mismo rollo madre, que así se le llama,
tienen diferentes espesores en todo lo que es el rollo. Entonces, a mí me llegó si algún embutido de alguna de las, me salían espesores pues fuera de tolerancias. Entonces yo decía, caray, pero pues ya les decía yo a los muchachos, oye, pues cambiaste de rollo, no, ¿qué lo midió fulano de tal? Y a lo mejor yo sabía que él pues sí tenía expertise en medir, oye, a ver, pues chécate el troquel y ya no, pues está bien. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? No, pues ya cuando revisamos la materia prima, pues resulta que variaba en lo que son los espesores del mismo. Entonces, ahí nos dimos cuenta pues que la variación era del mismo materia prima. Entonces, por eso les digo que es importante hacer estos análisis para poder llegar nosotros a la verdadera causa raíz. Y entonces ahí tomar datos, ¿qué es lo que hacíamos? O cuál era nuestra acción correctiva, pues cortábamos a lo mejor unos 5 o 6 metros y volvíamos a montar el rollo, o ya cuando veíamos que pues, seguía igual, entonces ya mejor cambiábamos de rollo, le hablamos al proveedor, ¿sabes qué? Vamos a cambiar rollo porque tiene variabilidad en el espesor. A mí me está obviamente causando aquí controversias en las mediciones, entonces ya obviamente ellos no lo retoman. Pero a lo que voy es eso, o sea, tenemos que empezar a medir para nosotros poder llegar. Entonces, las gráficas de control y gráficas de corrida ofrecen obviamente pues lo que son también, lo que es la estabilidad o inestabilidad del proceso, ingenieros, pero vuelvo a repetir, siempre y cuando que midamos. Entonces aquí viene un ejemplo que es más o menos el que les puse yo hace un rato, ingenieros. Aquí tenemos nuestra, ¿qué dice? Nuestra campana de Gauss no centrada. ¿Por qué no lo tenemos centrada? Acuérdense que siempre vamos a trabajar sobre la nominal, que en este caso nuestro cliente nos lo pone, que es la especificación. ¿Y qué quedamos que era esto? Pues nuestras tolerancias, ¿no? Ahora sí que mínimas y máximas, permítanme, mínimas y máximas. ¿Y cómo debemos de trabajar? Sobre esas tolerancias. Entonces, y esas tolerancias se llaman, ¿cómo se llaman gráficamente? Pues límites superiores, límites inferiores. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que campana pues esté comportando obviamente dentro de lo nominal. Si ya sabemos que está dentro de esto y jugando todo el rato, pues bueno, a lo mejor podemos ver que está bien, pero vuelvo a repetir, ¿por qué ponemos límites de control, ingenieros? Porque muchas de las veces estos límites de especificación pueden estar muy castigados, obviamente dependiendo de la tolerancia. Entonces, por eso nosotros muchas de las veces nos castigamos más, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces metemos nuestros límites de control. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros de esa forma podemos nosotros decir, si llegara a pasar aquí o se empieza a acercar a esta parte, entonces, ¿qué tengo que hacer? Paro, corrijo, verifico, analizo y entonces ya podemos tomar una acción correctiva. Pero si yo dejo, vuelvo a repetir, que llega hasta acá, que el cliente me está pidiendo, muchas de las veces pues ya tiramos material o ya echamos a perder algún herramental o ya pasó mucho el tiempo y entonces ya hicimos ahí ahora sí que un montón de SRAM y eso es algo, acuérdense que todo eso finalmente se mide y serían los costos, los famosos costos de no calidad. Entonces, por eso es importante, ingenieros, que empecemos a medir y ir, ¿qué? Analizando. Acuérdense que todo parte del análisis, ingenieros. Y aquí ya vienen los resultados de los famosos CPKs. ¿Cuáles son? Acuérdense que estos vienen de los famosos Six Sigma. Y aquí nos dice resultados, ingenieros. Aquí nos dice que 1, que es el más adecuado y es el que utilizamos, tiene de 1.33 menor o igual a un CP. Este CP es igual a 2. El 2, o ya lo que es, ahora sí que nos dice que es 1 o mayor o igual al CP, que sería igual a mayor a 1.33. Y aquí nos dice la calidad. Acuérdense que esto más que adecuado para el trabajo, pero requiere un control estricto conforme al CP, se acerca a 1. Aquí ya bien, estos son los criterios, ingenieros, como de aceptación de lo que estemos trabajando. Si estamos trabajando bajo 3, entonces estamos hablando de 0,67 igual a mayor o igual a CP, que es mayor a 1. Y entonces, ¿qué nos dice? Que no es adecuado para el trabajo. Un análisis del proceso es necesario, requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Y si estamos trabajando bajo el 4,
es no adecuado para el trabajo y requiere modificaciones serias, y estamos hablando que tenemos entonces un CP menor a 0,67. Entonces, por lo general, por eso nos piden que trabajemos entre el 1 y el 3, ingenieros, que son los, ahora sí que los más cercanos, no a la perfección, pero sí a lo que el cliente está solicitando. Entonces, esta es la clase de proceso, estos son los criterios y estos son los valores de entre CP y CPK. Entonces, esto es importante que ustedes lo vean. Y aquí tenemos unos ejemplos que les quise poner. Ya sé que no se ve muy bien, pero pues es que es la copia de la copia, ingenieros. Una disculpa. Pero aquí nos dice que el CPK es igual a número negativo, donde nos dice que el proceso no cumple las especificaciones. Y obviamente, ¿qué pasó aquí, ingenieros? Pues ya se salió totalmente de los límites. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues estamos hablando a lo mejor de la C4, entonces estaríamos nosotros obviamente pues totalmente fuera. Aquí nos habla de un CPK que es igual al 0, entonces el proceso no cumple las especificaciones, o sea, estamos hablando que está totalmente centrado, pero que pues ya dentro del límite superior, y entonces ya está a punto de pasarnos esto, lo que está acá arriba. El CPK está entre 0 y 1, el proceso no cumple las especificaciones y volvemos a tener este comportamiento que ya está acercándose a nuestro límite inferior. Y aquí CPK es igual a 1, el proceso cumple las especificaciones, pero miren, está totalmente, ¿qué? Centrado prácticamente. Y cuando el CPK está a menor a 1, el proceso es mejor que las exigentes especificaciones. Y el límite de especificación inferior y el límite de especificación. Pero ¿por qué, ingenieros? ¿Por qué podemos llegar a eso? ¿Cómo es que lo logramos? Porque aquí nosotros nos metimos con controles, con límites de control, que son los que nosotros mismos nos castigamos, como les digo yo. ¿Para qué? Para que evitemos llegar a estos límites de especificación que son los que nos dan, ¿quiénes dijimos, ingenieros? El cliente. ¿En dónde nos lo van a dar? En diseño. Entonces, obviamente lo que andamos buscando, pues es llegar a esto. Que bueno, ya sé, nos van a decir que está muy cañón, porque pues muchas veces me dicen, es que nuestro proceso es inestable, porque pues las máquinas ya son viejas, tenemos mucha rotación de personal, es que no nos dan instrumentos de medición, o no los calibran correctamente, o no los verifican. Es que y el proveedor pues no es un proveedor bien calificado, pero pues se lo compramos porque pues nos da barato. Entonces ya sé que existe una N cantidad de cosas que pueden variar, lo sé, pero volvemos a lo mismo. Si no miren, ingenieros, ¿cómo saben cuál es el que más contribuye a esa variabilidad? Realmente no lo llevan. ¿Por qué? Porque no llevan un buen control estadístico, ingenieros. No llevamos una buena o correcta estadística dentro de los mismos procesos, ¿sí? Entonces, por eso es importante, y miren, aquí vienen, ingenieros, aquí está hablando, miren, 3 sigma, ¿cómo está? Pues está perfectamente centrado, ¿verdad? Así es como se vería, ingenieros, si es que trabajamos bajo 3 sigmas. Si trabajáramos bajo 4 sigmas, miren cómo se ve también aquí, se ve bastante bien. Aquí cuando trabajamos bajo 5 sigmas, pues ya estamos igual, nuestra curva cada vez está cerrando, y si trabajamos bajo 6 sigma, pues miren, igual. ¿Qué significa esto, ingenieros? Pues que cada vez estamos más cercanos. ¿Por qué creen, ingenieros, que trabajamos bajo 3 sigmas? ¿Alguien sabe o me puede decir qué significa 3 sigmas de perfección o de calidad, de asertividad, o como ustedes me quieran decir? 3 sigmas, ingenieros, significa, permítanme sacarle aquí esto, es que con esto trabajo yo. 3 sigmas, ingenieros, en porcentaje de, ahora sí que de perfección, significa 95.70, no, ay, no, ¿por qué no me escribió? Ahí va. Es 99,999% de exactitud. Por eso es que la mayoría de la industria automotriz trabajamos bajo 3 sigma. Si nosotros quisiéramos trabajar bajo 6 sigma, ingenieros, estamos hablando de una exactitud, permítanme tantito, ingenieros, de 99,98% de exactitud. Y eso viene dentro también del manual. Entonces,
¿Por qué creen que no trabajamos bajo esto? ¿Y por qué no existe el 100%, ingenieros? Porque muchas de las veces a mí me causa mucho revuelo cuando llego a una organización y me dicen, no, pues estamos trabajando con el 100% de entregas, el 100% de no producto no conforme, el 100% de cero rechazos. Perdón, ingenieros, pero hasta ahorita yo no he conocido ningún proceso que se pueda controlar al 100%. ¿Por qué? Porque, ingenieros, lo acabamos de repetir. Porque siempre variables especiales. ¿Y cuáles son esas variables especiales? Las que no podemos determinar o predecir. Entonces, eso es que Six Sigma no llega al 100%. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que siempre va a haber una variable y esas variables son las llamadas especiales. Vamos a saber en qué momento van a entrar, en qué momento pueden contribuir, en qué momento ahora sí que nos va a llegar. Entonces, por eso un 100% ingenieros. Entonces, cuando a mí me dice alguien, no, pues es que tenemos cero rechazo, 100%. Ah, caray, o sea, llegas a esos extremos de exactitud, pues ni Six Sigma lo maneja, ingenieros. Ahora, ¿por qué? Porque siempre, vuelvo a repetir, siempre va a existir especiales. Entonces, no podemos exigir más de lo que incluso ahora sí que la misma ciencia lo está diciendo. ¿Hasta aquí alguna duda de PPK o CP, ingenieros? No. Ok, vamos a continuar ahora con PP y fíjense en eso que nada más estamos tomando dos temitas pequeños para mí, pero incluso esto lo podríamos hacer todavía mucho más extenso, pero bueno. El PP y el PPK. El PPK es un indicador del desempeño del proceso basado en la variación del proceso a lo largo del conjunto completo de datos. Cuando se calculan del mismo conjunto de datos, el CPK y el PPK pueden compararse para analizar las fuentes de variación del proceso. A continuación vamos a presentar algunos puntos importantes a considerar para la adecuada realización de estos estudios estadísticos. Se debe calcular los índices de habilidad con procesos estables y distribución normal. Se debe establecer el nivel aceptable de la habilidad de CP y CPK y del desempeño. Entonces, hay dos cosas importantes que me gustaría aquí resaltar, ingenieros. La primera, el CP y el CPK, ¿qué nos representa, ingenieros? La habilidad del proceso. ¿Sí, ingenieros? Y el P y el PP y el PPK, ¿qué nos representa, ingenieros? La habilidad o el diseño del proceso. Entonces, uno es la habilidad del proceso y la otra es el desempeño del proceso. Entonces, ahí les va, ingenieros. ¿En qué momento mido CPK y en qué momento PPK o CP o PP? Ahí les va fácil y sencillo. Digo, el CPK lo vamos a medir durante la vida útil o del proceso que nosotros estemos manejando en nuestro producto en serie. El CPK siempre lo vamos a estar midiendo durante todo el proceso, es más, prácticamente diario. ¿En qué momento vamos a medir el PPK? Solamente cuando sean productos o procesos nuevos, de un lanzamiento, una revalidación de PPAPs, o cuando haya existido un cambio significativo dentro de nuestro proceso de producción. ¿Como cuáles, ingenieros? ¿Qué cambio significativo? Ah, pues a lo mejor cambié de materia prima. ¿Por qué? Porque el proveedor no me convenía, no me convencía y lo cambié. Entonces voy a hacer una de ¿qué? De PPK. Ah, cambié un herramental porque pues el que ya se desgastó y lo tuve que cambiar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Un estudio de PPK. Obviamente va junto con pegado, ingenieros, pero ese es cuando exactamente, Adriana. Si tenemos un troquel nuevo, pues voy a hacer un estudio de desempeño que es un PPK. Si tengo gente nueva, o sea, me cambiaron a la mayoría de la gente y de mis 10 operadores, pues el 50% son nuevos, entonces voy a hacer un estudio PPK, pues para ver cómo se desempeña mi proceso con esos cambios tan significativos que tuve. Pero si yo vuelvo a repetir, si yo vuelvo a contar con lo mismo operador, el misma materia prima, el mismo ambiente, el mismo lugar y todo, entonces, ¿qué voy a hacer, ingenieros? Voy a hacer un estudio de habilidad.
que es el CPK. ¿Por qué? Porque no he cambiado nada significativo, ¿sí me explico, ingeniero? Entonces, ¿en qué momento vuelvo a repetir? ¿Tengo que hacer uno o el otro? Ya se los dije. Entonces, ¿para qué? Para yo poder, y entonces cuando existe un proceso o un lanzamiento de proyecto, ingenieros, que es un nuevo producto, por lo general el cliente, adivinen qué, les va a pedir los dos. Te va a decir, oye Adriana, oye Carlos, oye Víctor, necesito que me mandes por favor el estudio CPK y el PPK. ¿Qué les está pidiendo en pocas palabras, ingeniero? El proceso de habilidad o el estudio de habilidad y el estudio de desempeño. ¿Por qué, ingenieros? ¿Qué significa habilidad? ¿Qué tan bueno soy para hacer ese producto dentro de tiempo y también con las especificaciones que me está solicitando el cliente? ¿Qué significa el desempeño, ingenieros? ¿Qué tan buenos son para podernos en ese momento entregar mis piezas en tiempo y forma con la gente que yo tengo? Eso es la pequeña gran diferencia entre uno y otro. Por eso es que no nos piden siempre estudios de PPK siempre. La mayoría lo que nos pide es el estudio de habilidad. ¿Por qué? Porque ellos consideran, o el cliente considera, que tú tienes la misma gente, es el mismo herramental, es la misma maquinaria, están en el mismo lugar, están con el mismo. Entonces, por eso por lo general nos piden, pero a menos que sea algo nuevo o lo que ya les acabo de decir, es cuando nos van a pedir un estudio de desempeño. Esa es la única, esa es la gran diferencia entre uno y otros ingenieros, por si no lo sabían, ya se lo dije. Entonces, cuando no se hayan identificado las características especiales, el cliente puede solicitar estudios iniciales de proceso, que es lo que yo les estoy diciendo, ingeniero. Por ejemplo, si ustedes me dicen que no tienen estudios iniciales o no conocen cuáles son sus características especiales, entonces también el cliente te va a decir, oye, por favor, entonces genérame un estudio PPK. ¿Para qué? Pues para ver, igual, ingenieros, es para que ustedes mismos conozcan su proceso, para que ustedes mismos vean qué puede llegar a suceder dentro de un proceso normal. ¿Por qué? Porque ya quedamos que en el proceso normal ya conocemos todas nuestras variables comunes, pero ¿qué pasaría si es un producto nuevo? No lo conocemos, es totalmente algo que no lo habíamos hecho y entonces el cliente lo que quiere ver es qué tanto te puede variar tu proceso o qué tanta intermitencias puedas llegar a tener. Entonces también para eso te sirve el PPK. ¿Sí, ingenieros? Entonces, esa es la pequeña diferencia entre uno y otro. ¿Qué otro también, ingenieros, o qué otra constante? Los estudios iniciales de procesos se orientan sobre datos variables y no de atributos. ¿Qué nos van a dar? ¿Cómo obtenemos los datos variables, ingenieros? Por medio de mediciones con lo que es un instrumento de medición, como cuáles, pues vernier, micrómetro, indicadores, calibradores de altura, el ACMM. Entonces, con eso nosotros vamos a obtener datos variables para poder nosotros graficar nuestro PPK. Otros datos pueden ser usados con la aprobación previa del cliente. Los estudios iniciales de procesos son de periodos cortos y no son representativos de la variación en el tiempo. Es importante recolectar y analizar los datos en el orden que fueron generados. Para las características variables se usan gráficas XR y los estudios cortos deberían basarse en mínimo de 25 subgrupos, conteniendo al menos 100 lecturas de partes consecutivas de una corrida de producción significativa. ¿Y qué es una gráfica XR, en general? Son medias y rangos. Incluso en el curso que se les da en el diplomado que vamos a dar, ingenieros, creen que yo los hago calcular todo esto a mano, porque ya sé que existe Minitab, ya sé que existe mucho software, hardware y lo que ustedes me digan, pero muchas de las veces, ingenieros, yo cuando les pido, cuando voy a auditar, les pido que me interpreten una gráfica que creen que no me saben interpretar las gráficas. Entonces, pues perdón, pero entonces prefiero enseñarles a sacar la media, el rango, la moda, para que incluso ustedes sepan de dónde provienen esos datos, porque ustedes cuando ya introducen todos los datos al Minitab, pues ¿qué hace el Minitab? Ingeniero, es fácil y sencillo, pues solamente te arroja el resultado y se acabó. Pero no, tienen que saber de dónde sacan esos datos.
Entonces, por eso es que nosotros ahí en el curso lo vamos a hacer tan extenso. ¿Por qué? Porque a mí me gusta enseñar, ahora sí que lo sepan sacar desde abajo, ingenieros. También cuando no haya suficientes datos disponibles, o sea que haya menos de 100 lecturas, contactar al cliente para desarrollar un plan adecuado. Obviamente siempre y cuando el cliente lo acepte. Los datos de estudios iniciales de procesos pueden ser reemplazados por datos históricos de largo plazo de procesos iguales o similares y en acuerdos con el cliente. Igual, ingenieros, si ustedes me dicen, no, pues es que mira, yo te lo puedo sacar de un producto similar y si te lo autoriza el cliente, se va, pero si no, entonces lo tienen que hacer. Para ciertos procesos pueden usarse herramientas analíticas alternativas tales como gráficas de lecturas individuales y promedios móviles con la aprobación previa del cliente. O sea, si se dan cuenta, todos se lo tenemos que estar pidiendo al cliente si nos lo autoriza o no. Y el PP es una medida de capacidad a lo largo del plazo del proceso y el PP es una relación que compara dos valores. ¿Cuáles son estos dos valores, ingeniero? La dispersión de especificación de los límites de especificación superior menos el límite de especificación inferior. La dispersión del proceso es la variación de Six Sigma con base en la desviación estándar a largo plazo. El PP evalúa la capacidad a largo plazo con base en la variación del proceso, no en su ubicación. O sea, aquí la diferencia del CPK y el PP, ingenieros, es ahora sí que es la ubicación. Aquí más bien lo que califica el PP es la distribución. Entonces, igual, ahí ustedes pueden llegar a ver que tanta desviación o qué tanta distribución estamos nosotros teniendo. Si vemos que está todo regado, pues algo está sucediendo. Entonces, esto es lo que nos va a mostrar el PP. El PP evalúa la capacidad a largo plazo con base en la variación del proceso, perdón, eso ya lo repetí, y debe proporcionar tanto un límite de especificación inferior como un límite de especificación superior para calcular el índice PP. Entonces, esto es algo también importante que ustedes lo sepan. Una va a ver la ubicación y la otra va a ver ¿qué? La distribución, ¿sí? Y luego utiliza el PP para evaluar la capacidad a largo plazo del proceso, base a la dispersión del proceso, y la capacidad a largo plazo indica el rendimiento real del proceso que su cliente experimenta con el tiempo. O sea, por eso, ingenieros, este estudio, si ustedes se acuerdan, es más corto. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente le vamos a decir al cliente, mira, esto es lo que te puedo dar, ¿estás de acuerdo o no? No, pues que sí, y entonces es cuando ya firmamos el famoso PSDU. Puesto que el PP no considera la ubicación del proceso, indica la capacidad a largo plazo que podría alcanzar el proceso si estuviera centrado. Por lo general, los valores de PP más altos indican un proceso más capaz. Los valores de PP más bajos indican que el proceso puede necesitar mejora. Y aquí vamos a ver a continuación. Permítanme un tantito. Esto es lo que... Porque gráficamente es como a veces le entendemos más. PP bajo. En este ejemplo, ingeniero, la dispersión de especificación es menor que la dispersión a largo plazo del proceso. Por lo tanto, el PP es bajo, que es de 0,40, y la capacidad a largo plazo es deficiente con base en su vulnerabilidad. Y aquí lo estamos viendo, ingeniero. O sea, ¿qué es lo que está llegando a suceder? Si vemos, la distribución no es buena, o sea, no es estable. Hay unos que están más arriba, otros más, y entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Acuérdense que aquí lo que ve es cómo se están distribuyendo los datos. No estamos viendo la centralización. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que aquí se está distribuyendo o los datos están yendo más hacia ¿qué? Hacia límites de especificación superior. Porque aquí se está yendo hacia acá, la tendencia es hacia acá, ¿ya vieron, ingenieros? Entonces, esto es importante porque entonces ya vamos a ver que a lo largo plazo, ¿qué nos va a decir? Que nuestras piezas se van a ir hacia más, hacia el mayor, y entonces va a llegar un momento en que se va ¿qué? A salir. Cuando tenemos un PP alto, en este ejemplo, la dispersión de especificación es considerablemente mayor que la dispersión a largo plazo del proceso. Por lo tanto, el PP es alto de 1,8 y la capacidad a largo plazo es adecuada con base a su variabilidad. Y aquí gráficamente lo vemos. ¿Qué está pasando, ingenieros? Si se dan cuenta, todos los datos están distribuidos prácticamente en el centro. Entonces, ya vemos que sí está teniendo una tendencia hacia el límite de especificación inferior, pero
Entonces todavía nos da tiempo de cierta forma de realizar un análisis y hacer un ajuste, pero si nos damos cuenta, prácticamente está centrado. Entonces esto es lo que nos vuelvo a repetir. Aquí lo que vamos a ver es la distribución, no si está centrado, sino estamos viendo que los datos se están inclinando hacia dónde, ingenieros, hacia acá. Entonces todavía tenemos este rango, por decirlo así, para poder nosotros modificar, poder analizar y verificar qué es lo que sucedió. Pero si no, entonces ahí es donde ya tenemos que parar y ver qué podemos. Usted puede comparar el PP con otros valores para obtener más información sobre la capacidad del proceso. Vamos a comparar el PP con un valor de referencia para evaluar la capacidad a largo plazo del proceso y muchas industrias utilizan como valor de referencia que dijimos el 1,33. Que ya lo vimos, ingenieros, que es el más aceptado por todo, ahora sí que en este caso por los clientes. Si el PP es menor que el valor de referencia, considere cómo mejorar el proceso reduciendo su variación. Compara el PP y el PPK. Si el PP y el PPK son aproximadamente iguales, entonces el proceso está centrado entre los límites de especificación. Si el PP y el PPK son diferentes, entonces el proceso no está centrado. Precauciones, ingenieros. De que el índice PP no considera la ubicación del proceso, no indica qué tan cerca está el proceso de la región objetivo, que define los límites de especificación. Por las gráficas siguientes muestran dos procesos que tienen el mismo valor de PP, aunque un proceso se encuentra dentro de los límites de especificación y el otro no. Y aquí lo vamos a ver, ingenieros. Aquí está. PP. PPK es una medida de la capacidad a largo plazo, como les decía. Permítanme, déjenme tomar agua porque ya de tanto hablar se me va la voz, ingenieros, como dijo la canción. Y entonces a lo largo del proceso es igual al mismo entre el PPU y el PPL. El PPK es una relación que compara dos valores. La primera son los límites de especificaciones superiores e inferiores. Ay, perdón. Y la dispersión unilateral del proceso, que es una variación de 3 sigmas. ¿Qué dijimos que era 3 sigmas, ingenieros? Ya quedamos que es la exactitud de ¿cuánto? 99. O 95.9, perdón. Entonces, esto es lo que estamos nosotros revisando dentro del mismo proceso. Perdón, ingenieros. Y así es como lo vamos a ir viendo nosotros. ¿Qué tanto? Por eso dicen que es importante que ustedes vayan viendo qué tanto se está distribuyendo o no. Víctor me dice 95.9. Perdón, pero es que he estado ahora sí que he estado también teniendo mucho trabajo y he estado dando varios cursos, entonces ya no doy tanto. Interpretación, utilizar el PPK para evaluar la capacidad a largo plazo, ingenieros. Y ya quedamos, ¿por qué? Con base tanto a la ubicación como a la dispersión. Entonces, recuérdense, ingenieros, uno nos va a dar la dispersión y otro nos va a dar, ¿qué? La ubicación. Pero, ¿qué dijimos PPK, ingenieros? El PPK es la capacidad del desempeño. Y la capacidad va a ser en tiempo real, ¿sí? Y el PPK más alto indica un proceso más capaz. Acuérdense que entre más alto, mejor. Lo que es al contrario al CPK, ahí no, ahí entre más bajo para nosotros. Y aquí viene un ejemplo de PPK bajo. En este ejemplo, la distancia de la media del proceso al límite de especificación más cercano es menor a la dispersión unilateral del proceso. Aguas también con las unilaterales. ¿Qué significa unilateral, ingenieros? Para los que no saben o sin sí, unilateral es cuando tenemos una sola tolerancia. Acuérdense que a veces el cliente dentro del diseño que nos pone, ingenieros, permítanme, déjenme sacar nos pone este tipo de tolerancias. Nos dice 12,2 más menos, punto 2, ¿no? ¿De qué? De milímetro.
¿Eso qué se le llama, ingenieros? Eso es esa tenemos tolerancias para ambos lados, que es una unilateral igual, que nada más tuviéramos hacia menos. O si fuera hacia más, que tuviéramos esto. ¿Sí? Eso se le llaman a estas, ingenieros, se llama unilaterales. ¿Por qué? Porque solamente nos da dando para ya sea máximo o mínimo. Cuando tenemos esta, pues está mucho mejor, ¿verdad? Porque ya se puede mover, ahora sí que esto se podría decir que se puede mover hacia acá o hacia acá, pero cuando es unilateral, ingenieros, que nada más es hacia la mínima o hacia la máxima, es ahí donde parece mentira, pero sí tenemos que cuidar mucho más el proceso porque entonces se puede ir hacia uno, hacia el otro, y entonces obviamente se está alejando de lo que nos está solicitando el cliente. Entonces, dice, la capacidad de largo plazo, entonces aquí es donde estamos viendo que está pasando aquí, ¿cuál es el comportamiento? Se está yendo hacia solo un lado, y a esto es lo que le podemos decir que se está comportando como un proceso unilateral. Entonces es lo que tenemos que cuidar, porque si no es unilateral, me refiero que tenga hacia máximo y mínimo, entonces se está yendo hacia una tendencia hacia la alta. Y aquí dice igual, aquí estamos viendo que se está yendo hacia la baja. Entonces, aguas con esta parte, ingenieros, por eso es importante ver la distribución, vuelvo a repetir, para poder nosotros tomar una decisión. Ustedes pueden comparar el PPK con otros valores para obtener, ahora sí que, esto ya aquí nos dice, usted puede comparar el PPK con otros valores para obtener más información sobre la capacidad del proceso. Compara el PPK con un valor de referencia que representa el valor mínimo que es aceptable para el proceso y muchas industrias ya habíamos dicho que nos da el 1.33. Ahora vamos a comparar el PPI y el PPK y si son, creo que eso ya lo puse. Bueno, entonces ahora comparamos el PPK y el CPK cuando el proceso está bajo control estadístico, el PPK y el CPK, ingenieros, ahora sí que les doy aquí, les voy a poner aquí, les voy a subrayar lo importante. Si estos ingenieros son aproximadamente iguales, que tendríamos un proceso que dentro del control. Si tuviéramos una diferencia entre el CPK y el PRA, ¿qué es lo que tenemos, ingeniero? Una de dos. Ahí les va. No tenemos habilidad y nuestro desempeño pues no son totalmente los adecuados. ¿Y por qué? Y aquí usted nos dice, usted podría esperar, si se eliminan los cambios rápidos y graduales en el proceso, a lo mejor podríamos irlo eliminando, pero vuelvo a repetir, ingenieros, vuelvo a repetir. Tendríamos que hacer el análisis de qué dijimos, de las EMES. Entonces, el índice de PPK solamente representa un lado de la curva del proceso y no mide cómo funciona el proceso en el otro lado de la curva. Por ejemplo, los siguientes gráficas muestran dos procesos que tienen valores de PPK idénticos, sin embargo, un proceso viola ambos límites de especificación y el otro solamente viola el límite de especificación inferior. Y aquí estamos, ingenieros, miren, ¿qué es lo que nos está diciendo en pocas palabras? Aquí miren, se está saliendo, ya se dieron cuenta, igual aquí. Y aquí es lo que está pasando, se está yendo hacia, ¿dónde, ingenieros? Hacia el límite de especificación. Entonces, ustedes a lo mejor, si ustedes lo vieran, aquí me dirían, no, pues, pero está centrado. ¿Qué creen? No está centrado, ingenieros, porque vuelvo a repetir, miren, aquí se está saliendo, aquí se está saliendo. Y entonces, ¿qué está representándonos? Por eso les digo, ingenieros, vuelvo a repetir, tenemos que aprender porque muchas de las veces ustedes ven este comportamiento y ¿qué dicen? Pues sí está adentro, pues no, y estos piquitos, ¿qué pasan? No. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se están saliendo? A lo mejor ustedes piensan que como ven este comportamiento está dentro y no, está afuera. Por eso nos dice aquí que está hablando los límites que obviamente pues nosotros creemos que está dentro de. Y ya resumiendo, ingenieros, ustedes me van a ver, aquí les puse esto, ya me dio tiempo de traducir, una disculpa, pero yo aquí tengo ahora sí que yo lo noté y se los voy a explicar. Aquí nos dicen CPK, ¿se dan cuenta? Lo primero que vemos, ingenieros, es que una desviación estándar, para empezar, la fórmula es totalmente diferente entre lo que es el CPK o el PP. Y acá el PP o el PPK nos trae otro tipo de desviación estándar y esta es la fórmula que ahora sí que rige en esta. Entonces, esta es la pequeña gran diferencia. Además de que si manejamos desviaciones estándar en las dos, si se dan cuenta se calculan de forma diferente.
¿sí? Y luego nos dice aquí en CPK, ¿qué nos dice, ingenieros? Nos dice que se dirige con una dirección de subgrupos, o sea, aquí trabajamos con subgrupos y además está determinado por causas comunes, ingenieros, causas comunes. Acuérdense, ¿cuáles son las causas comunes? Ya hablamos, las que conocemos dentro del proceso, ¿sí? Y además esta representa el mejor desempeño del proceso cuando estamos trabajando, ingeniero, con serie, o sea que ya es un proceso normal, es un proceso que conocemos, por eso es que trabaja con causas que comunes. ¿Y cuál es la diferencia del PPK, ingenieros? Pues bueno, nos dice que aborda tanto variación dentro como entre sus grupos, o sea, está dentro y además también tiene una variación dentro de los subgrupos y además está determinado por causas comunes de variación y también representa lo que es el desempeño. Acuérdense que aquí representa el desempeño y aquí representa, ¿qué dijimos, ingeniero? La habilidad. Entonces, esa es la entre uno y otros ya como resúmenes para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre uno y otro. Y ya dijimos que el PPK se tiene que realizar corrida nueva con un cambio significativo para saber si está el desempeño correctamente. Y el CPK o el CP, ahora sí que ya más comúnmente dentro de nuestro proceso de producción. ¿Por qué? Porque obviamente es el que vamos a estar manejando. Pregunta Adriana, ¿cuál sería la diferencia significativa para decir que mi CPK y mi PPK están muy alejados o que son muy cercanos? Acuérdate del 1.33, Adri. Acuérdate que los dos se miden por medio de 1.33. Si estamos viendo que no están dentro de ese 1.33, pues obviamente pues no estás ni muy cercano a lo que está solicitando el proceso, ¿sí? Entonces, ingenieros, pues ahora sí que eso sería... ya hasta me pasé un poquito, pero pues les dije que este es un tema bastante amplio